10, el obispo, que hizo brujería en la cripta y maldijo a 7 familias por siglos. Zacatecas, 1707. La lluvia golpeaba con furia las calles empedradas de Zacatecas cuando Sofía Mendoza recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Era una madrugada de noviembre de 2024, exactamente a las 3:42 de la mañana, y el teléfono vibró con insistencia sobre la mesa de noche de su pequeño departamento en la colonia Centro Histórico. La pantalla iluminaba el nombre que no había visto en meses debido a la distancia que había puesto entre ella y su familia por su trabajo. Mamá. Afuera, el viento hacía vibrar los vidrios de las ventanas coloniales de su departamento, y los relámpagos iluminaban brevemente las siluetas de la catedral y el cerro de la Bufa, a lo lejos. Había algo siniestro en esa tormenta, algo que presagiaba que nada volvería a ser igual. Con manos temblorosas, Sofía contestó. La voz al otro lado era casi irreconocible, quebrada por sollozos que parecían desgarrar el alma misma de quien hablaba. Tu hermano. Sofía, tu hermano desapareció. Hace 3 días que no sabemos nada de él. Las palabras de su madre cayeron como piedras en el estómago de la joven periodista. Por un momento, el mundo se detuvo. El sonido de la lluvia se volvió lejano, como si estuviera sumergida bajo el agua. Diego, su hermano menor, estudiante de arquitectura de 23 años, había salido de su casa en el barrio de Guadalupe para encontrarse con unos compañeros de la universidad. Nunca llegó a su destino. El silencio que siguió a las palabras de su madre fue más aterrador que cualquier grito. Sofía sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones, cómo sus manos comenzaban a temblar incontrolablemente. ¿Cómo que desapareció? Mamá, ¿qué quieres decir exactamente? Su voz sonaba extraña, ajena, como si perteneciera a otra persona. Su madre continuó entre sollozos entrecortados, explicando que Diego había salido el lunes por la noche. Era jueves en la madrugada, 3 días y 3 noches sin ninguna noticia, sin una llamada, sin un mensaje. Su teléfono había sido encontrado en su cuarto, lo cual era extraño porque Diego nunca salía sin él. Su mochila con sus materiales de la universidad también estaba allí. Era como si hubiera salido solo con la ropa que llevaba puesta, sin documentos, sin dinero, sin nada. Sofía se vistió a toda prisa, el corazón latiendo con tal fuerza que parecía querer escapar de su pecho. Sus manos temblaban tanto que le costó trabajo abrocharse los jeans. Se puso lo primero que encontró, una sudadera negra, sus botas de trabajo, y tomó su bolsa con su laptop y sus libretas. Mientras conducía su viejo Tsuru azul por las calles mojadas hacia la casa de sus padres, los recuerdos de Diego inundaban su mente como un torrente imparable. Su sonrisa traviesa cuando le hacía bromas pesadas, su pasión casi obsesiva por la arquitectura colonial, su interés enfermizo por la historia oscura de Zacatecas. Había pasado los últimos meses investigando para su tesis sobre las iglesias y criptas del período colonial, específicamente las del siglo XVIII. Las calles estaban desiertas a esa hora de la madrugada, solo iluminadas por los faroles antiguos de estilo colonial que el gobierno municipal había instalado para darle un toque turístico a la ciudad. Pero esa noche, esas luces amarillentas solo hacían que las sombras fueran más profundas, más amenazantes. Sofía tuvo que limpiar el parabrisas constantemente porque la lluvia caía con tal intensidad que apenas podía ver el camino. Pasó junto al acueducto del Cubo, esa impresionante estructura colonial que siempre le había parecido hermosa, pero que esa noche se alzaba como un esqueleto de piedra contra el cielo negro. Cada giro del camino, cada calle familiar, le traía recuerdos de Diego. Allí estaba la nevería donde solían comprar helado cuando eran niños. Más allá, el parque donde Diego había aprendido a andar en bicicleta.
y en cada recuerdo la pregunta martilleaba en su mente. ¿Dónde estás, Diego? ¿Qué te pasó? Hay secretos enterrados en esta ciudad, Sophie, le había dicho la última vez que hablaron, apenas una semana atrás. Habían quedado para tomar un café en un pequeño café del centro histórico, uno de esos lugares con paredes de adobe y techos de viguería que tanto le gustaban a Diego. Cosas que el poder no quiere que sepamos. ¿Sabes? He estado revisando archivos antiguos en la biblioteca Mauricio Magdaleno y hay documentos, cartas, testimonios de la época colonial que nunca fueron publicados. Hablan de cosas terribles, Sophie, de rituales oscuros, de desapariciones masivas, de un obispo que... Diego había bajado la voz en ese momento, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. De un obispo que supuestamente hizo pactos con el diablo en las criptas de la catedral. Suena loco, lo sé, pero hay demasiados documentos independientes que hablan de lo mismo. Y lo más extraño es que todas esas referencias fueron removidas de los archivos oficiales, pero quedan copias en colecciones privadas. Sofía había sonreído en ese momento, pensando que su hermano menor estaba siendo un poco dramático. Diego, probablemente son solo leyendas. Ya sabes cómo eran las cosas en la época colonial. La Inquisición, la superstición, la mezcla de catolicismo con creencias prehispánicas. La gente veía brujas y demonios en todas partes, pero Diego había negado con la cabeza, sus ojos brillando con esa intensidad que tenía cuando estaba completamente convencido de algo. No, Sophie, esto es diferente. No son solo leyendas. Hay evidencia física. He encontrado mapas de túneles subterráneos bajo la catedral que no aparecen en ningún registro oficial. He hablado con viejos albañiles que trabajaron en restauraciones y que juraron haber visto entradas selladas, cámaras secretas. Y luego están las familias. ¿Qué familias? Había preguntado Sofía, su interés periodístico despertando a pesar de su escepticismo. Diego había sacado una libreta de su mochila y le había mostrado una lista de 7 apellidos. Montes de Oca, Villarreal, Aguirre, Salazar Medina, Ríos y Fernández. Estas 7 familias han controlado Zacatecas desde la época colonial. Minería, política, iglesia, todo. Y no es normal, Sophie. No es solo riqueza heredada. Es como si tuvieran una protección, un escudo. He investigado sus historias y siempre, en cada generación, alguien de estas familias está en posiciones de poder. Nunca caen, nunca pierden su influencia. Es como si... Diego se había detenido mordiéndose el labio, como si hubieran hecho un pacto. Ahora, conduciendo bajo la lluvia torrencial, Sofía se maldecía a sí misma por no haber tomado más en serio las palabras de su hermano. ¿Y si Diego había descubierto algo real? ¿Y si esas familias, si ese poder oculto era verdadero? ¿Y si habían eliminado a Diego porque se había acercado demasiado a la verdad? La casa de los Mendoza estaba sumida en un silencio sepulcral, roto solo por el llanto contenido de su madre, Elena, quien la recibió en la puerta. Era una casa modesta en el barrio de Guadalupe, una de esas construcciones tradicionales de Zacatecas con patio central y habitaciones alrededor, que la familia había comprado con años de ahorro del trabajo duro de Roberto en las minas. Los ojos hinchados de Elena, el rostro demacrado, parecía haber envejecido 10 años en 3 días. Tenía el cabello gris suelto y despeinado, cuando normalmente lo llevaba perfectamente recogido. Vestía una bata raída sobre su camisón, y sus pies descalzos temblaban sobre las baldosas frías del patio. Su padre, Roberto, un hombre fornido de 62 años, que había trabajado toda su vida en las minas de plata de la región, estaba sentado en el sofá de la sala, mirando al vacío con una expresión que Sofía nunca le había visto. Puro terror existencial. Sus manos callosas, que siempre habían sido tan fuertes, tan seguras,
Temblaban visiblemente mientras sostenía una taza de café frío que probablemente llevaba horas sin tocar. La sala estaba en penumbra. Solo una lámpara encendida en la esquina, proyectando sombras largas y distorsionadas en las paredes decoradas con fotografías familiares. Sofía pudo ver docenas de fotos de Diego en diferentes etapas de su vida, de bebé, en su primera comunión, en su graduación de preparatoria, en su fiesta de bienvenida a la universidad. Cada imagen era un recordatorio doloroso de lo que podían estar perdiendo. «Fuimos a la policía ministerial», dijo su padre con voz ronca, como si le costara trabajo sacar las palabras. «Nos dijeron que esperáramos 72 horas, que probablemente Diego se fue de fiesta y ya aparecería. Que los jóvenes hacen eso a veces, que se van de parranda y pierden la noción del tiempo». Roberto hizo una pausa y Sofía pudo ver cómo apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «Les dije que Diego no es así, que él es responsable, que siempre avisa, que algo malo tuvo que haber pasado. ¿Y sabes lo que me dijeron, Sofía? Dijeron que todos los padres dicen lo mismo, que todos piensan que sus hijos son diferentes. Me trataron como si yo fuera un viejo paranoico que no conoce a su propio hijo». La voz de Roberto se quebró y tuvo que detenerse, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Elena tomó el relato, su voz apenas un susurro. «También fuimos con el Ministerio Público a poner una denuncia formal. Nos hicieron esperar 4 horas en una sala llena de otras familias, todas buscando a sus desaparecidos también. Sofía, había tantos, tantas madres llorando, tantos padres desesperados, y cuando finalmente nos atendieron, apenas nos hicieron unas preguntas básicas, llenaron un formato, nos dieron un número de folio y nos dijeron que nos llamarían si había novedades. No hay búsqueda activa, no hay equipos investigando, solo, nada. Como si Diego no importara, como si fuera solo otro número en una estadística que nadie quiere ver». Sofía sintió la rabia hirviendo en su interior. Conocía bien esa historia. Como periodista de investigación especializada en casos de desapariciones forzadas y violencia en México, había cubierto demasiados casos similares en Zacatecas, en todo el país. Sabía que las primeras horas eran cruciales en casos de desaparición y que la respuesta de las autoridades era casi siempre la misma: indiferencia burocrática envuelta en formularios y promesas vacías. En México, más de 100,000 personas estaban desaparecidas y la mayoría de los casos ni siquiera se investigaban adecuadamente. Las familias quedaban solas, abandonadas por un sistema que debería protegerlas, pero que en realidad las trataba como molestias, como problemas estadísticos que era mejor ignorar. «Voy a encontrarlo», prometió Sofía, abrazando a su madre. «Voy a usar todos mis contactos, voy a mover cielo y tierra, pero lo voy a encontrar». En su interior, sin embargo, un miedo ancestral comenzaba a despertar. Diego no era el primero en desaparecer en Zacatecas en circunstancias extrañas. En los últimos 6 meses, al menos otros 6 jóvenes habían desaparecido sin dejar rastro. Todos ellos tenían algo en común: estaban investigando aspectos oscuros de la historia colonial de la ciudad. Al amanecer, cuando los primeros rayos de un sol débil comenzaron a filtrarse a través de las nubes grises que aún cubrían Zacatecas, Sofía comenzó su propia investigación. Revisó meticulosamente el cuarto de Diego en la casa de sus padres, una habitación que todavía conservaba elementos de su adolescencia mezclados con sus intereses universitarios más recientes. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de iglesias coloniales tomadas por el propio Diego, mapas antiguos de Zacatecas que había conseguido en archivos históricos y librerías de viejo, y notas escritas con la letra apretada y casi ilegible de su hermano.
Había pósters de bandas de rock que le gustaban, pero que ahora estaban parcialmente ocultos por capas de investigación arquitectónica. Un tablero de corcho dominaba toda una pared, conectando información con hilos rojos como en las películas de detectives, creando una compleja red de conexiones que a primera vista parecía el trabajo de una mente obsesiva. Había fotografías de la catedral desde todos los ángulos posibles, bocetos arquitectónicos, copias de documentos antiguos, artículos de periódico amarillentos e incluso fotografías de personas que Sofía no reconocía, pero cuyos nombres estaban escritos debajo, miembros de las 7 familias. Pero lo que realmente capturó la atención de Sofía, lo que le heló la sangre en las venas, fue una carpeta manila gruesa y desgastada, marcada con las palabras escritas en marcador rojo. Obispo Maldonado, 1707, cripta secreta, no mostrar a nadie. Con manos temblorosas abrió la carpeta. Dentro había copias de documentos antiguos, algunos en latín, otros en español colonial. Fotografías de páginas de libros viejos, artículos académicos y notas manuscritas por Diego. Un documento en particular llamó su atención. Era una copia de lo que parecía ser una carta oficial de la Inquisición, fechada en 1707, que hacía referencia a prácticas heréticas realizadas por el obispo Francisco de Maldonado en la cripta de la Catedral de Zacatecas. El documento mencionaba rituales prohibidos y 7 familias malditas por pactos oscuros. Sofía fotografió todo con su celular, su instinto periodístico, activándose a pesar del miedo que la invadía. Entre los papeles encontró una nota reciente de Diego, escrita apenas días antes de su desaparición. Encontré la entrada. Los rumores eran ciertos. La cripta existe y no está en los registros oficiales. Voy esta noche con Marcos y Lucía. Si algo me pasa, busquen en la catedral, debajo del altar de San Francisco. Hay gente poderosa que no quiere que esto salga a la luz. Las 7 familias siguen controlando Zacatecas. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Quiénes eran Marcos y Lucía? Revisó el teléfono de Diego, que sus padres habían encontrado en su cuarto, aparentemente olvidado, antes de salir esa noche. Los últimos mensajes eran con 2 contactos, Marcos Ríos y Lucía Hernández, ambos compañeros de la universidad. Los mensajes hablaban de una reunión en la catedral a medianoche. «Es ahora o nunca», decía el último mensaje de Diego. «Tengo las llaves que conseguí del archivo diocesano. Esta noche documentamos todo y exponemos la verdad». Sofía llamó inmediatamente a los números de Marcos y Lucía. Ambos teléfonos estaban apagados o fuera de servicio. Una búsqueda rápida en redes sociales le confirmó lo peor. Tanto Marcos como Lucía también habían sido reportados como desaparecidos. Marcos, un estudiante de historia de 24 años, había desaparecido la misma noche que Diego. Lucía, estudiante de antropología de 25 años, había desaparecido 2 días después, cuando aparentemente salió a buscar a sus amigos. La ciudad de Zacatecas, con sus calles coloniales y sus edificios de cantera rosa, se extendía ante Sofía como un laberinto de secretos. Había crecido en esas calles, conocía cada rincón, cada leyenda, cada historia. Pero ahora, mirando hacia la catedral que dominaba el horizonte desde el Cerro de la Bufa, sentía que la ciudad que conocía era solo una fachada, una máscara que ocultaba verdades terribles que se remontaban a siglos atrás. Decidió comenzar por la catedral. Era un edificio imponente, construido entre 1729 y 1752, con una fachada barroca que era considerada una de las más hermosas de México. Pero según las notas de Diego, había secciones mucho más antiguas, estructuras que databan de las primeras décadas de la colonia, cuando Zacatecas era apenas un asentamiento minero protegido por una pequeña capilla. Esas estructuras, según Diego,
Incluían criptas y pasajes subterráneos que nunca habían sido catalogados oficialmente. Sofía llegó a la catedral pasadas las 10 de la mañana. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto de nubes grises que amenazaban con descargar en cualquier momento. El atrio estaba casi vacío, solo algunas señoras mayores que salían de la misa matutina. Entró al templo, el olor a incienso y velas inundando sus sentidos. La nave principal era amplia y majestuosa, con retablos dorados que brillaban bajo la luz de las velas. Pero Sofía no estaba allí para admirar la arquitectura. Se dirigió hacia el altar de San Francisco, ubicado en una capilla lateral hacia la izquierda de la nave principal. Era un altar más modesto que el altar mayor, pero igualmente hermoso, con un retablo de madera tallada y dorada. Sofía se arrodilló frente al altar, fingiendo orar mientras examinaba cuidadosamente el suelo. Las baldosas eran de piedra antigua, gastadas por siglos de pisadas. Pero no vio nada inusual, ninguna marca, ninguna señal de una entrada oculta. ¿Puedo ayudarla en algo, hija? La voz la sobresaltó. Sofía se volvió y se encontró frente a un sacerdote de unos 60 años, de cabello cano y mirada penetrante. Vestía una sotana negra impecable y llevaba un crucifijo de plata colgando del cuello. «Padre», comenzó Sofía, improvisando rápidamente. «Estoy haciendo una investigación sobre la arquitectura colonial de la catedral. Soy periodista. Me preguntaba si podría mostrarme algunas de las áreas menos conocidas del templo». El sacerdote la miró con una mezcla de suspicacia y curiosidad. «Periodista», dice. «¿Para qué medio?» Sofía le entregó su tarjeta que identificaba su trabajo para un periódico local. El padre la estudió cuidadosamente antes de devolverla. «Padre Ignacio Salazar», se presentó, aunque no extendió la mano. «Llevo 30 años sirviendo en esta catedral. ¿Qué exactamente quiere ver?» Sofía decidió arriesgarse. «Estoy investigando sobre las estructuras originales, las que datan de principios del siglo XVIII, antes de la construcción del edificio actual. He leído que hay criptas y pasajes antiguos que no están en los registros oficiales». La expresión del padre Salazar cambió sutilmente. Sus ojos se entrecerraron y su mandíbula se tensó. «No sé de dónde sacó esa información, pero está equivocada. Todo lo que existe en esta catedral está debidamente documentado. No hay criptas secretas ni pasajes ocultos. Son solo leyendas urbanas». La negación fue demasiado rápida, demasiado enfática. Sofía conocía ese tono. Era el tono de alguien que ocultaba algo. «Padre, mi hermano desapareció hace 3 días. Él estaba investigando precisamente sobre esas estructuras antiguas. Era estudiante de arquitectura. Si usted sabe algo, cualquier cosa que pueda ayudarme a encontrarlo». La voz de Sofía se quebró genuinamente. El padre Salazar la observó en silencio durante un largo momento. Algo en su mirada se suavizó, como si estuviera librando una batalla interna. «Lo siento por su hermano», dijo finalmente, «pero no puedo ayudarla. Le sugiero que acuda a las autoridades correspondientes. Ahora, si me disculpa, tengo responsabilidades que atender». Se dio la vuelta y se alejó hacia la sacristía, sus pasos resonando en las baldosas de piedra. Sofía se quedó allí, frustrada pero no derrotada. Había visto algo en los ojos del padre Salazar, un destello de miedo que confirmaba sus sospechas. Él sabía algo, y ese algo lo aterrorizaba. Sofía pasó el resto del día investigando en el archivo histórico municipal. Los registros sobre el obispo Francisco de Maldonado eran escasos y contradictorios. Había llegado a Zacatecas en 1705, nombrado por el virrey para supervisar las operaciones mineras y la evangelización de la región. Pero su mandato fue breve y misterioso. En 1708, apenas 3 años después de su llegada, fue súbitamente relevado de sus funciones y enviado de regreso a España. Los registros oficiales citaban
motivos de salud, pero no había más detalles. Lo que era más intrigante era lo que no estaba en los registros oficiales. Sofía encontró referencias en cartas privadas y diarios de la época, documentos que habían sobrevivido en colecciones privadas y que ahora estaban digitalizados. Una carta de un comerciante español, fechada en 1707, mencionaba rumores perturbadores sobre prácticas oscuras en la catedral y desapariciones inexplicables de indígenas y mestizos. Otro documento, una declaración ante la Inquisición, hablaba de rituales nocturnos en las criptas y pactos con familias poderosas para asegurar la riqueza de las minas. Las 7 familias mencionadas en las notas de Diego comenzaban a tomar forma. Sofía encontró referencias a apellidos que todavía existían en Zacatecas: Montes de Oca, Villarreal, Aguirre, Salazar, Medina, Ríos y Fernández. Estas familias habían sido las más poderosas durante la época colonial, dueñas de las minas de plata más productivas. Y sorprendentemente, sus descendientes seguían siendo influyentes en Zacatecas: políticos, empresarios, incluso miembros del clero. El padre Ignacio Salazar, se dio cuenta Sofía con un escalofrío, era uno de ellos. Al caer la noche, Sofía decidió que necesitaba entrar a la catedral cuando no hubiera nadie. Tenía que encontrar esa entrada a la cripta que Diego había mencionado. Esperó hasta pasada la medianoche, cuando las calles del centro histórico estaban desiertas y la catedral cerrada. Había estudiado los planos que Diego había dejado en su cuarto. Si sus anotaciones eran correctas, había una entrada alternativa a través de una antigua puerta lateral que daba al atrio, una puerta que, según Diego, permanecía sin candado por descuido o quizás por algo más siniestro. Vestida completamente de negro, con una linterna y su teléfono celular, Sofía se acercó sigilosamente a la catedral. El edificio se alzaba imponente contra el cielo nocturno, sus torres gemelas pareciendo vigilar la ciudad dormida. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas por las calles empedradas. En la distancia, un perro aullaba, un sonido que erizó la piel de Sofía. La puerta lateral estaba exactamente donde Diego había indicado, semioculta detrás de un contrafuerte. Para sorpresa de Sofía, estaba entreabierta, como si alguien acabara de entrar o salir. Con el corazón latiendo con fuerza, empujó la puerta. Esta se abrió con un chirrido que resonó en la noche. Sofía se quedó inmóvil, esperando que alguien apareciera, pero solo el silencio le respondió. Entró a la catedral. La oscuridad era absoluta, rota solo por la luz de las velas votivas que ardían frente a algunos altares. Las sombras danzaban en las paredes, creando formas que parecían moverse con vida propia. Sofía encendió su linterna, el haz de luz cortando la oscuridad. Se dirigió hacia el altar de San Francisco, sus pasos resonando suavemente en las baldosas de piedra. Una vez frente al altar, comenzó a examinar el suelo más cuidadosamente. Diego había dejado instrucciones específicas. Tercera baldosa desde el altar, quinta desde la pared izquierda. Tiene marcas en las esquinas, apenas visibles. Sofía contó cuidadosamente y encontró la baldosa indicada. Efectivamente, en las esquinas había marcas sutiles, como pequeñas cruces invertidas talladas en la piedra. Presionó la baldosa, pero nada pasó. Intentó levantarla, pero estaba firmemente encajada. Entonces notó algo. En la pared, justo detrás del altar, había un pequeño nicho con una imagen de San Francisco. La imagen estaba ligeramente desalineada. Sofía se acercó y la tocó. La imagen se movió, y detrás había un pequeño mecanismo, una especie de cerradura primitiva. Necesitaba una llave. Recordó las palabras de Diego. «Tengo las llaves que conseguí del archivo diocesano». Frustrada, Sofía estaba a punto de rendirse cuando escuchó un sonido.
pasos. Alguien más estaba en la catedral. Se apagó la linterna y se ocultó detrás de una columna, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaban, ecos en la oscuridad. Una luz apareció, otra linterna, moviéndose lentamente por la nave principal hacia el altar donde ella estaba. La figura se detuvo frente al altar de San Francisco, exactamente donde Sofía había estado momentos antes. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropa oscura. Sofía no podía ver su rostro desde su escondite. El hombre se arrodilló y con movimientos expertos manipuló algo que Sofía no podía ver. Hubo un clic metálico y luego el sonido de piedra raspando contra piedra. La baldosa que Sofía había intentado mover se estaba levantando, revelando una abertura oscura en el suelo. El hombre comenzó a descender por lo que parecía ser una escalera de piedra. Su luz se fue haciendo más débil hasta desaparecer completamente. Sofía esperó un momento, debatiendo consigo misma. Esto era peligroso, posiblemente mortal, pero Diego estaba allá abajo, lo sabía, y no iba a abandonarlo. Encendió su linterna y se acercó rápidamente a la abertura. Efectivamente, había una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. El aire que subía era frío y húmedo, con un olor extraño, una mezcla de tierra, humedad y algo más, algo desagradable que no podía identificar. Sin permitirse pensar demasiado, comenzó a descender. La escalera era empinada y resbaladiza, las piedras cubiertas de musgo y humedad. Sofía contó 32 escalones antes de llegar a un pasillo de piedra. El techo era bajo, apenas unos 2 metros de altura, y las paredes estaban hechas de grandes bloques de cantera rosa, la misma piedra con la que estaba construida la catedral arriba. El pasillo se extendía hacia adelante, perdiéndose en la oscuridad. Sofía avanzó lentamente, en cada uno de sus sentidos alerta. El pasillo hacía una curva y luego se bifurcaba. A la izquierda podía ver una luz tenue en la distancia, probablemente la linterna del hombre que había entrado antes que ella. Decidió seguir esa dirección. Mientras avanzaba, notó que las paredes estaban cubiertas de inscripciones, algunas en español, otras en latín y otras en lo que parecía ser náhuatl. Muchas estaban desgastadas por el tiempo, pero pudo leer fragmentos. Aquí yacen los olvidados, sangre por oro. Las 7 familias reinan. El pasillo la llevó a una cámara más grande. Sofía se detuvo en seco, su linterna iluminando una escena que le heló la sangre. La cámara era circular, de unos 10 metros de diámetro, con un techo abovedado. En las paredes había nichos, y en cada nicho había huesos, calaveras que la miraban con cuencas vacías, huesos largos apilados con una precisión macabra. Pero lo más perturbador era el centro de la cámara. Allí había una especie de altar de piedra, y sobre él manchas oscuras que solo podían ser sangre, antigua pero aún visible. El hombre que había seguido estaba allí, de espaldas a ella, arrodillado frente al altar. Estaba murmurando algo, palabras que Sofía no podía entender. Decidió que era hora de confrontarlo. «¿Quién es usted?», preguntó con voz firme, aunque su corazón latía desbocado. El hombre se sobresaltó y se volvió rápidamente. A la luz de su linterna, Sofía pudo ver su rostro. Era el padre Ignacio Salazar. «Usted», dijo el sacerdote, su rostro una máscara de sorpresa y enojo. «Le advertí que no se metiera en esto». Sofía no retrocedió. «¿Dónde está mi hermano? ¿Qué le hicieron a Diego, a Marcos, a Lucía?» El padre Salazar se puso de pie lentamente. En su mano, Sofía notó, llevaba algo que brillaba a la luz de la linterna. Era un cuchillo ceremonial, antiguo, con mango de plata y una hoja ligeramente curvada. «Su hermano era un tonto», dijo el sacerdote con voz fría. «Como todos los jóvenes idealistas que creen que pueden cambiar las cosas, que pueden exponer secretos que han permanecido ocultos durante siglos.
No entienden que hay fuerzas más grandes que ellos, tradiciones que deben mantenerse, pactos que deben honrarse. Sofía sintió el miedo trepar por su espalda, pero lo reprimió. ¿Pactos? ¿De qué está hablando? ¿Qué es este lugar? El padre Salazar rió, una risa sin humor. Esta es la cripta original, construida en 1707 por el obispo Maldonado. Él no era solo un hombre de Dios, era un hombre de poder, de ambición. Entendía que en esta tierra, en estas minas, había riquezas inimaginables. Pero también entendía que esas riquezas tenían un precio. Así que hizo un pacto con las 7 familias más poderosas de Zacatecas. Un pacto sellado con sangre aquí en esta cripta. Sofía sintió náuseas. Está loco. Los pactos de sangre, la brujería, esos son solo supersticiones. El padre Salazar se acercó un paso. ¿Supersticiones? Mire a su alrededor. Estos huesos son reales. Esta cripta es real. Y el poder que las 7 familias han mantenido durante 3 siglos es muy real. ¿Cree que es coincidencia que las mismas familias sigan controlando la política, la economía, la iglesia en Zacatecas? El pacto funciona, pero requiere sacrificios. Siempre ha sido así. Sacrificios, repitió Sofía, la palabra cayendo como plomo. Está diciendo que... No pudo terminar la frase. El padre Salazar asintió lentamente. Cada generación, ciertos individuos deben ser entregados, aquellos que se acercan demasiado a la verdad, aquellos que amenazan con exponer el pacto, su hermano, sus amigos, ellos cruzaron esa línea. Sofía sintió las lágrimas quemando sus ojos. Están muertos, los mataron. No soy yo quien toma esas decisiones, dijo el sacerdote. Yo solo cumplo con mi deber, como lo han hecho los sacerdotes de las 7 familias durante generaciones. Pero sí, su hermano y sus amigos ya no son un problema. La realidad de esas palabras golpeó a Sofía como un puñetazo. Diego estaba muerto. Su hermano menor, el joven brillante y curioso, había sido asesinado por descubrir una verdad que no debía conocer. La rabia reemplazó al miedo. Ustedes son monstruos, no son hombres de Dios, son criminales, asesinos, y voy a exponerlos. Voy a contar esta historia. Voy a mostrarle al mundo lo que han estado haciendo. El padre Salazar sonrió tristemente. No, no lo hará, porque usted va a unirse a su hermano aquí abajo. Nadie sabe que está aquí. Será solo otra desaparición más. Y las 7 familias seguirán protegidas, como siempre. Sofía dio un paso atrás, su mente trabajando frenéticamente. Necesitaba salir de allí, necesitaba sobrevivir. No puede hacer esto. Soy periodista. Si desaparezco, habrá investigaciones. La gente sabrá que vine aquí, que hablé con usted. El sacerdote negó con la cabeza. Nadie lo sabrá. Y aunque lo supieran, ¿qué harían? Las 7 familias controlan la policía, el gobierno, los medios. Hemos sobrevivido a inquisiciones, revoluciones, gobiernos. Sobreviviremos a esto también. En ese momento Sofía escuchó voces. Más gente estaba bajando por el pasillo. El padre Salazar también las escuchó y sonrió. Aquí están los otros guardianes del pacto. Sofía miró desesperadamente a su alrededor buscando otra salida. Vio un pasadizo pequeño en el otro lado de la cámara. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia él. ¡Deténganla!, gritó el padre Salazar. Sofía se lanzó al pasadizo, una apertura estrecha que apenas podía pasar. Detrás de ella escuchó pasos corriendo, voces gritando. El pasadizo era un túnel angosto que descendía aún más. Sofía corría casi a ciegas, golpeándose contra las paredes, tropezando con las irregularidades del suelo. Su linterna iluminaba apenas 1 metro adelante. El túnel se dividía en varios caminos. Sofía tomó el de la derecha al azar. Podía escuchar a sus perseguidores detrás, cada vez más cerca. El túnel la llevó a otra cámara más pequeña que la anterior.
y allí, a la luz de su linterna, vio algo que le rompió el corazón. Contra una de las paredes había 3 cuerpos. Reconoció a Diego inmediatamente, incluso en la penumbra. Su hermano estaba tendido en el suelo, su rostro pálido y ojos cerrados. A su lado estaban los cuerpos de un joven y una joven que supuso eran Marcos y Lucía. Sofía corrió hacia Diego, se arrodilló a su lado, buscó su pulso con manos temblorosas. Nada. Su piel estaba fría al tacto. Un sollozo escapó de su garganta. Su hermano estaba muerto, y ella estaba a punto de seguirlo. Las voces de sus perseguidores estaban ahora en el túnel, muy cerca. Sofía sabía que no tenía escapatoria, pero no iba a morir sin luchar. No iba a dejar que esta historia muriera con ella. Con manos temblorosas sacó su teléfono. No había señal allá abajo como esperaba, pero la cámara funcionaba. Comenzó a grabar, narrando rápidamente lo que había descubierto, filmando la cripta, los cuerpos de Diego y sus amigos, todo. «Mi nombre es Sofía Mendoza», dijo a la cámara, su voz quebrándose pero firme. «Soy periodista. Si están viendo esto, es porque probablemente estoy muerta. Pero quiero que sepan la verdad. En Zacatecas, las 7 familias más poderosas han mantenido un pacto de sangre desde 1707. El obispo Francisco de Maldonado estableció un culto secreto en esta cripta, bajo la catedral. Y han estado matando gente durante siglos para mantener su poder. Mi hermano Diego Mendoza descubrió la verdad y lo mataron por ello. Los pasos estaban ahora en la entrada de la cámara. Sofía guardó rápidamente el video, abrió su aplicación de correo electrónico y lo envió a 5 contactos diferentes. Su editor en el periódico, 2 colegas periodistas de confianza, un abogado de derechos humanos que conocía y su mejor amiga. El video era pesado, tardaría en subirse, si es que lo lograba. La barra de progreso avanzaba lentamente, 10%, 20%, 30%. Las figuras entraban a la cámara. Sofía pudo ver al padre Salazar y con él otros 4 hombres, todos bien vestidos, rostros que reconoció de la televisión, del periódico, políticos, empresarios, los descendientes de las 7 familias. «No tiene salida, señorita Mendoza», dijo uno de los hombres, un empresario que Sofía sabía era dueño de varias minas en la región. «Entregue el teléfono». Sofía miró la pantalla. 70%, 80%. «Vete al infierno», escupió. Uno de los hombres se abalanzó sobre ella. Sofía forcejeó, pero eran demasiados. Le arrebataron el teléfono de las manos. La pantalla mostraba 95%. «¿Qué estaba haciendo?», preguntó el padre Salazar mirando el teléfono. Su expresión cambió al ver la aplicación de correo electrónico. Estaba enviando algo. «Maldita sea». «Apáguenlo, bórrenlo, lo que sea», ordenó el empresario. Pero era tarde, la barra llegó a 100% y apareció el mensaje, enviado correctamente. El padre Salazar miró a Sofía con una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Qué hizo? Sofía sonrió a través de sus lágrimas. «Les mandé un video, con todo, con esta cripta, con los cuerpos de mi hermano, con sus rostros. Se lo envié a periodistas, a abogados, a activistas. Ya no pueden parar la verdad». Los hombres intercambiaron miradas de pánico. «Tenemos que recuperar ese video». «¿A quién se lo envió?». Sofía guardó silencio. No les iba a dar esa satisfacción. Uno de los hombres la abofeteó violentamente. «¡Díganos!». Sofía escupió sangre. «Hagan lo que quieran conmigo, pero la verdad ya salió. El mundo va a saber que son ustedes. El mundo va a saber sobre el obispo Maldonado, sobre la cripta, sobre todos los inocentes que han asesinado durante siglos». El padre Salazar se dejó caer en el suelo, su rostro en sus manos. «Está acabado», murmuró. 3 siglos, acabados por una periodista entrometida. Los otros hombres discutían acaloradamente, algunos proponiendo llamar a sus abogados, otros hablando de usar su influencia para suprimir el video. Pero Sofía sabía que era inútil.
Una vez que algo está en Internet, especialmente algo tan explosivo, no hay forma de contenerlo. En ese momento, escucharon más voces en el túnel, pero estas eran diferentes. «¡Policía! ¡Salgan con las manos arriba!». Los rostros de los 5 hombres se volvieron completamente pálidos. «¿Cómo?», comenzó a preguntar uno de ellos. Sofía sonrió débilmente. «Mi editor recibió el video. Llamó a la policía, pero no a la policía local que ustedes controlan. Llamó a la Fiscalía General, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya hay noticias en redes sociales. Hay gente afuera de la catedral. Ya no pueden ocultar esto». Efectivamente, en minutos la cámara se llenó de policías federales, algunos con uniformes de la Fiscalía Estatal. Tras ellos venían peritos, fotógrafos, reporteros con cámaras. Uno de los reporteros reconoció a Sofía y corrió hacia ella. «Sofía Mendoza, ¿estás bien? ¿Qué pasó aquí?». Sofía, débil y herida, pero viva, contó su historia. Las cámaras grabaron todo: la cripta, los huesos en las paredes, el altar manchado de sangre, los cuerpos de Diego, Marcos y Lucía. Los 5 hombres fueron arrestados en el acto, esposados a pesar de sus protestas y amenazas sobre sus abogados y su influencia. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia explotó no solo en Zacatecas, sino en todo México y más allá. Culto secreto de élites en Zacatecas, siglos de asesinatos rituales, decían los titulares. El video de Sofía se volvió viral, visto millones de veces. Los descendientes de las 7 familias fueron investigados, muchos arrestados. Se encontraron más evidencias en archivos diocesanos, en propiedades de las familias, documentos que confirmaban el pacto original de 1707 y su continuación a través de los siglos. El escándalo alcanzó los más altos niveles del gobierno de Zacatecas. El gobernador, que tenía vínculos con una de las 7 familias, renunció. El obispo de la diócesis fue relevado y enfrentó cargos criminales. Excavaciones en la cripta revelaron los restos de decenas de personas, algunas datando de siglos atrás, otras más recientes. Todas víctimas del pacto de sangre que había mantenido el poder de las 7 familias. Sofía se convirtió en una figura pública, no por elección, sino por necesidad. Dio incontables entrevistas. Testificó ante comisiones, escribió artículos detallados sobre su investigación, pero cada noche, cuando cerraba los ojos, veía el rostro de Diego, su hermano, quien había pagado el precio más alto por buscar la verdad. Los funerales de Diego, Marcos y Lucía fueron eventos multitudinarios. Miles de personas salieron a las calles de Zacatecas llevando velas, portando pancartas que decían «Nunca más» y «Verdad y justicia». El caso legal contra las 7 familias y sus cómplices fue largo y complejo. Muchos usaron su dinero e influencia para intentar escapar de la justicia, pero la presión pública y mediática era demasiado grande. Uno por uno fueron siendo juzgados y condenados. El padre Ignacio Salazar, el empresario minero, un político estatal, 2 abogados prominentes y otros más, todos recibieron sentencias de prisión. Las propiedades de las familias fueron confiscadas, sus fortunas investigadas. Se descubrió una red de corrupción que se extendía por todo el estado y más allá. Meses después del descubrimiento, Sofía regresó a la Catedral de Zacatecas. La cripta había sido sellada oficialmente, pero se había abierto un pequeño museo en una parte de ella, con acceso supervisado, para que la historia no se olvidara. El museo llevaba el nombre de Diego Mendoza, Marcos Ríos y Lucía Hernández, en memoria de los que buscaron la verdad. Sofía caminó por las salas, mirando las fotografías, los documentos originales del obispo Maldonado, las explicaciones sobre el culto y el pacto de sangre. En una de las paredes había una placa con los nombres de todas las víctimas identificadas del culto, más de 50 en total, abarcando 3 siglos.
nombres de indígenas, mestizos, españoles pobres, todos aquellos que las élites consideraban prescindibles. Y en la parte más reciente, los nombres de Diego, Marcos, Lucía y otros 6 jóvenes que habían desaparecido en los últimos años, todos ellos investigando aspectos oscuros de la historia de Zacatecas. Sofía tocó el nombre de su hermano grabado en la placa. «Lo lograste, Diego», susurró. «Expusiste la verdad. Y aunque te costó la vida, no fue en vano. Nunca olvidaremos, nunca permitiremos que esto vuelva a pasar». En las semanas siguientes, se formaron grupos de activistas, colectivos de familiares de desaparecidos, organizaciones que exigían transparencia y justicia. El caso de la cripta de Zacatecas se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad, contra el poder corrupto que había operado en las sombras durante demasiado tiempo. Pero Sofía sabía que la lucha no había terminado. Mientras conducía de regreso a su casa esa noche, mirando las luces de Zacatecas extendiéndose en el valle, pensó en todas las otras ciudades de México, en todas las otras historias que aún permanecían ocultas, en todas las otras familias poderosas que seguían operando con impunidad. El caso de las 7 familias había sido expuesto, pero era solo la punta del iceberg. Había tanto más por descubrir, tantas más verdades por revelar. Su teléfono sonó. Era su editor. «Sofía, tenemos otra pista. Otro caso de desapariciones, esta vez en Durango. Hay similitudes con lo de Zacatecas. ¿Te interesa investigar?» Sofía miró hacia la catedral una última vez, su silueta recortada contra el cielo nocturno. Pensó en Diego, en su valentía, en su determinación de exponer la verdad sin importar el costo. «Sí», respondió finalmente. «Me interesa. Envíame los detalles». Porque eso era lo que hacían los periodistas como ella, como Diego habría querido que hiciera. Seguían buscando la verdad, seguían luchando contra la oscuridad, seguían dando voz a los que no la tenían. Y aunque el precio podía ser alto, incluso mortal, era un precio que valía la pena pagar, porque la alternativa era el silencio, era la complicidad, era permitir que el mal continuara sin ser nombrado, sin ser enfrentado. Meses más tarde, durante el juicio público de las 7 familias, un juicio que fue transmitido en vivo y seguido por millones de personas, Sofía dio su testimonio. Habló con voz clara y firme sobre lo que había descubierto, sobre lo que le habían hecho a su hermano, sobre los siglos de impunidad y terror. Y cuando terminó, cuando bajó del estrado, sintió algo que no había sentido desde la muerte de Diego: esperanza. Esperanza de que México podía cambiar, de que el poder ya no podía operar en las sombras, de que la verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia la justicia. El juez, un hombre mayor de rostro severo, leyó la sentencia. Los acusados fueron encontrados culpables de múltiples cargos: asesinato, conspiración, abuso de poder, corrupción. Las sentencias sumaban décadas de prisión. No hubo aplausos en la sala cuando se anunció el veredicto, solo un silencio pesado, el silencio de una justicia largamente esperada. Afuera del juzgado, una multitud esperaba. Cuando Sofía salió, la recibieron con aplausos y vítores. Había pancartas con el rostro de Diego, de Marcos, de Lucía. «Héroes que no se olvidarán», decían algunas. «La verdad nos hace libres», decían otras. Sofía se paró frente a los micrófonos de las decenas de medios de comunicación presentes. «Hoy se hizo justicia», comenzó. «Pero no podemos olvidar que esta justicia llegó demasiado tarde para mi hermano, para sus amigos, para las decenas de víctimas que sufrieron durante siglos. Este caso nos enseña algo fundamental, que el silencio es cómplice de la injusticia, que cuando callamos ante el abuso de poder, cuando aceptamos la corrupción como algo normal, cuando dejamos de buscar la verdad porque es más fácil vivir en la ignorancia, nos convertimos en parte del problema». Sus palabras resonaron en todo México.
En los días siguientes, más personas se animaron a denunciar abusos de poder, a investigar historias oscuras, a exigir transparencia. Surgieron más casos similares al de Zacatecas, estructuras de poder local que habían operado con impunidad durante generaciones. Y aunque el camino era largo y difícil, había esperanza. Un año después de la muerte de Diego, Sofía inauguró una fundación en su nombre. La Fundación Diego Mendoza por la Verdad y la Justicia trabajaba con familias de desaparecidos, apoyaba a periodistas de investigación, presionaba por reformas legales que castigaran la corrupción y el abuso de poder. En la ceremonia de inauguración, Elena y Roberto, los padres de Diego y Sofía, cortaron el listón. Elena, que había envejecido visiblemente en ese año, pero cuya mirada había recuperado algo de su antigua fuerza, habló brevemente. Mi hijo murió buscando la verdad, pero su muerte no fue en vano, porque gracias a él, gracias a Sofía, gracias a todos los que se han negado a callar, México está cambiando. Y aunque Diego no esté aquí para verlo, sé que estaría orgulloso. Sofía a menudo pensaba en aquella noche en la cripta, en los momentos de terror, cuando pensó que moriría allí abajo, en la oscuridad, junto a su hermano. Pensaba en el padre Salazar y los otros hombres, ahora en prisión, cumpliendo sus largas sentencias. Pensaba en el obispo Maldonado, aquel hombre de 1707 que había iniciado todo con su ambición desmedida y su falta de escrúpulos. Pensaba en las 7 familias, en cómo el poder y la riqueza podían corromper tan completamente que generación tras generación continuaban un pacto sellado con sangre inocente. Pero también pensaba en Diego, en su valentía, en su pasión por la verdad. Pensaba en Marcos y Lucía, jóvenes brillantes con toda una vida por delante, sacrificados en el altar de la ambición de otros. Y pensaba en todas las otras víctimas, nombres y rostros que había llegado a conocer a través de su investigación. Personas que habían sido borradas de la historia por conveniencia de los poderosos. Y se prometía a sí misma, cada día, que seguiría luchando, que seguiría investigando, exponiendo, buscando la verdad, porque eso era lo que los periodistas hacían. Eso era lo que su hermano había hecho. Y aunque el precio podía ser alto, la alternativa era inaceptable. El silencio, la complicidad, el permitir que el mal continuara sin ser confrontado, eso era lo verdaderamente inaceptable. Una tarde, mientras organizaba los archivos de Diego, que ahora guardaba en su oficina de la fundación, Sofía encontró una carta que su hermano había escrito pero nunca enviado. Estaba fechada 2 días antes de su desaparición. La carta decía: «Querida Sophie, si estás leyendo esto, probablemente significa que algo salió mal. Pero no te preocupes por mí. Hice lo que tenía que hacer. Descubrí una verdad que necesitaba ser conocida. Y aunque tengo miedo de lo que pueda pasar, sé que no puedo callar. Porque si nosotros, los que tenemos la oportunidad de hablar, no lo hacemos, ¿quién lo hará?» Recuerda siempre, la libertad de un pueblo comienza con su derecho a conocer la verdad. No importa cuán oscura, cuán dolorosa, cuán peligrosa sea esa verdad. Sin ella, somos esclavos de aquellos que la controlan. Te quiero, hermanita. Cuida de nuestros padres. Y si puedes, termina lo que empecé. Sofía leyó la carta una y otra vez, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Diego había sabido los riesgos. Había entendido que probablemente pagaría el precio más alto. Pero había seguido adelante de todas formas, porque algunas cosas valían más que la vida misma. La verdad, la justicia, la libertad, valían ese sacrificio. 2 años después del descubrimiento de la cripta, Sofía recibió el Premio Nacional de Periodismo por su investigación. En su discurso de aceptación, habló de Diego, de Marcos, de Lucía, de todas las víctimas. «Este premio no es mío», dijo. «Es de mi hermano Diego, quien dio su vida por exponer la verdad.
Es de todos los periodistas, activistas, ciudadanos comunes que se atreven a desafiar el poder, que se niegan a callar ante la injusticia. Cada vez que guardamos silencio ante un abuso, cada vez que aceptamos la corrupción como algo normal, cada vez que dejamos que el miedo nos paralice, estamos traicionando la memoria de aquellos que lucharon y murieron por nuestra libertad. El caso de las 7 familias de Zacatecas nos enseñó algo fundamental, continuó Sofía. Nos enseñó que el poder sin control, sin transparencia, sin rendición de cuentas, inevitablemente se corrompe. Nos enseñó que las estructuras de opresión pueden durar siglos si no las confrontamos. Pero también nos enseñó que un solo individuo, armado con la verdad y el valor de hablar, puede derribar imperios construidos sobre mentiras y sangre. México está cambiando, dijo Sofía, su voz quebrándose por la emoción. Despacio, dolorosamente, pero está cambiando. Cada día más personas se niegan a aceptar la impunidad. Cada día más voces se levantan exigiendo justicia. Cada día más luz penetra en las sombras donde el poder corrupto ha operado por demasiado tiempo. Y aunque el camino es largo, y aunque habrá más sacrificios, más dolor, más lucha, sé que llegaremos a un México donde la verdad no sea peligrosa, donde la justicia no sea privilegio de unos pocos, donde la libertad sea real y no solo una palabra bonita en discursos políticos. Cuando Sofía terminó su discurso, el auditorio se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Pero ella no pensaba en los aplausos. Pensaba en Diego, imaginaba su sonrisa, su orgullo, y sabía que dondequiera que estuviera, su hermano estaba satisfecho. La verdad había prevalecido, la justicia, aunque tardía, había llegado, y México, su querido México, tenía una oportunidad de ser mejor, de ser libre de verdad. La historia de la cripta de Zacatecas se convirtió en un punto de inflexión en la historia moderna de México. Se estudió en universidades, se escribieron libros, se hicieron documentales. Pero más importante que todo eso, se convirtió en un símbolo de que el poder no es absoluto, de que la verdad eventualmente emerge, de que la gente común y corriente, armada con valor y determinación, puede cambiar el curso de la historia. Y en las noches, cuando Sofía caminaba por las calles de Zacatecas, mirando la catedral iluminada contra el cielo nocturno, ya no sentía solo tristeza, sentía también esperanza, porque sabía que bajo ese edificio imponente, donde una vez hubo una cripta oscura, llena de secretos y sangre, ahora había un museo dedicado a la memoria, a la verdad, a la promesa de que nunca más permitirían que tal oscuridad gobernara sobre ellos. La libertad del pueblo, entendía Sofía, comenzaba con el conocimiento, con la verdad, y aunque esa verdad fuera dolorosa, aunque costara vidas, aunque requiriera sacrificios inimaginables, era el único camino hacia una sociedad verdaderamente libre y justa.